Años después de casarnos, mi marido me prohibió visitar la casa de sus padres, en el pueblo, alegando que estaba en plena renovación. Un día me enteré de que mi suegra había fallecido hacía ya un mes. Aprovechando un viaje de trabajo de mi marido, fuera de la ciudad fui en secreto al pueblo para ver la casa que mi suegra había dejado atrás. Pero al llegar y abrir la puerta me quedé en shock. Mi cuerpo temblaba. Me di cuenta de que no podía respirar. Han pasado 8 años desde que Alba se casó con Javier. 8 años que, pensándolo bien, habían transcurrido con bastante normalidad. Vivían en una cómoda casa adosada en las afueras de Madrid. Javier trabajaba como director regional en una empresa de logística, lo que les proporcionaba una sólida estabilidad financiera. Alba, una mujer de naturaleza dulce y amable, había decidido centrarse en el cuidado del hogar después de la boda. Su vida parecía ser el ideal que muchos anhelan. Sin embargo, tras la fachada de armonía había una espina que oprimía silenciosamente el corazón de Alba, una puerta que nunca pudo cruzar. Esa puerta era la de la casa de doña Isabel, la madre de Javier, en su pueblo de Extremadura. En 8 años de matrimonio, Alba solo había visto a su suegra en 3 ocasiones. 2 veces al principio de su matrimonio, cuando doña Isabel vino a la ciudad, y una vez cuando visitaron el pueblo durante su primer año de casados. Alba recordaba a doña Isabel como una mujer de pocas palabras, pero de mirada serena. No hablaba mucho, pero sus manos al acariciar la espalda de Alba se sentían sinceras. Alba anhelaba conocer mejor a esa mujer, la mujer que había dado a luz al hombre que amaba. Sin embargo, desde hacía 7 años, esa puerta estaba firmemente cerrada. Cada vez que Alba sugería ir de visita, Javier tenía la misma respuesta. La casa de mamá está en una reforma integral, cariño. Mejor esperamos a que terminen. Al principio Alba lo entendió. Javier le contó que la casa herencia de su difunto padre era muy antigua. La madera estaba podrida. El tejado tenía goteras graves y los cimientos necesitaban ser reforzados. Javier, como hijo único, se sentía totalmente responsable. «Quiero que mi madre viva en una casa digna en su vejez», dijo Javier en aquel entonces, y Alba se sintió orgullosa de tener un marido tan devoto. El primer año, la excusa era plausible. El segundo, Alba comenzó a preguntarse: ¿qué tipo de renovación llevaba tanto tiempo? Han surgido problemas con la estructura del terreno, Alba. Tuvieron que rehacer una parte, y los albañiles son difíciles de manejar, explicaba Javier, con un tono ligeramente irritado que hacía que Alba se sintiera incómoda para seguir preguntando. El tercer, cuarto y quinto año, la renovación se convirtió en una especie de broma amarga en el corazón de Alba. Cada vez que llegaba la Navidad, Alba preparaba los mejores paquetes para doña Isabel, pero siempre era Javier quien los entregaba solo. Hacía provecho para supervisar a los obreros, cariño. El viaje es largo, no quiero que te canses. Además, hay mucho polvo allí, no es bueno para ti. La persuadía Javier con dulzura. Alba, de naturaleza dócil, solo podía asentir y enviarle cariñosos saludos. Con el tiempo, Alba dejó de preguntar. No porque no le importara, sino porque cada pregunta se topaba con el mismo muro sólido. Un muro llamado renovación. La reticencia de Javier a discutirlo en detalle creaba una distancia invisible entre ellos. Javier seguía siendo un buen marido. Era atento, nunca olvidaba llamar, y siempre cubría todas las necesidades de Alba. Pero en lo que respecta a doña Isabel, y la casa del pueblo, Javier se convertía en otra persona reservado y a la defensiva. Alba intentó a menudo contactar a doña Isabel por teléfono. Al principio todavía respondía. La voz de doña Isabel sonaba débil al otro lado. Cuando Alba preguntaba cuándo podría visitarla, doña Isabel solo respondía en voz baja: «Pregúntale a Javier, hija. Yo hago lo que él diga». Sin embargo, durante los últimos 2 años, ese número nunca volvió a estar activo. Se le rompió el móvil. Mamá ya es mayor, le cuesta aprender a usar uno nuevo. Además, en el pueblo apenas hay cobertura, decía Javier. De nuevo una respuesta lógica, pero que sonaba extraña. Esa extrañeza alcanzó su punto álgido hace 3 meses. Era una época de larga sequía. El aire de la ciudad estaba seco y polvoriento. Javier acababa de regresar de uno de sus viajes de supervisión al pueblo. Dijo que tenía que arreglar unos pagos atrasados a los obreros. Volvió tarde por la noche, visiblemente agotado. Cuando Alba le ayudaba a quitarse los zapatos de trabajo junto a la puerta, se quedó helada. Sus caros zapatos Oxford estaban cubiertos de barro, no de simple polvo, sino de un barro rojizo húmedo y pegajoso, como si Javier acabara de caminar por un campo recién arado después de una fuerte lluvia. «Cariño, ¿dónde te has manchado los zapatos de barro?», preguntó Alba en voz baja, tratando de mantener un tono neutro. Javier, que se estaba aflojando la corbata, se congeló. Su rostro cansado se tensó. Miró los zapatos en la mano de Alba y luego desvió la mirada rápidamente. «Ah, eso. De camino paré en la obra de un amigo cerca de allí. Asuntos de trabajo, ya sabes», respondió deprisa. «Demasiado deprisa». Alba tragó saliva. «Pero, Javier, estamos en plena sequía».
¿Dónde podría haber barro húmedo como este? Alba no pretendía acusarlo, solo estaba confundida. Y fue entonces cuando por primera vez Javier le gritó: «¡Qué desconfiada eres! Llevo todo el día trabajando, estoy agotado. ¿Y tú me interrogas por unos zapatos? ¿Acaso crees que te miento? Solo voy al pueblo por asuntos de mi madre. ¿Crees que me divierte ir y venir? Valora un poco mi sacrificio». Alba se quedó de piedra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca le había gritado así. Con manos temblorosas dejó los zapatos en el suelo. «Lo siento, Javier. No era mi intención». «Déjalo», la cortó Javier. Pasó a su lado y se encerró en el baño. Esa noche, Alba durmió dándole la espalda a su marido. Las lágrimas corrían en silencio por sus mejillas. No fue el grito de Javier lo que la hirió, sino la mentira que se olía tan claramente en su tono de voz. Javier ocultaba algo grande. Algo relacionado con el pueblo, con doña Isabel, y con la eterna renovación que se había convertido en el muro que separaba a Alba de la familia de su marido. Esa noche, Alba se dio cuenta de que su matrimonio no iba bien. Había una grieta que había estado ignorando, y esa grieta tenía su epicentro en la casa, que supuestamente estaba en obras. La vida continuó con una normalidad forzada. Después del incidente de los zapatos embarrados, Javier se mostró extra dulce. Le compró a Alba un vestido nuevo, la llevó a cenar a un restaurante caro, y no dejaba de halagarla. Alba aceptaba todo con una leve sonrisa. Sabía que era la forma de Javier de expiar su culpa, de intentar remendar la grieta que había abierto esa noche. Alba lo dejó hacer, no porque se hubiera ablandado, sino porque no tenía fuerzas para discutir. Prefirió callar observando a su marido con una nueva cautela. Ese día era sábado. Alba estaba en la cocina colocando en un plato un bizcocho casero que acababa de hacer. Javier leía el periódico en la terraza. El sonido del claxon de un coche rompió el silencio de la mañana. Alba miró por la ventana de la cocina. Un sedán negro y reluciente se detuvo justo delante de su casa. No era un coche que conociera. Un hombre de aspecto muy pulcro salió del vehículo. Llevaba un costoso traje gris y un maletín de cuero fino. El hombre pareció dudar un momento, comprobando la dirección en su móvil antes de llamar al timbre. Alba se arregló rápidamente el pelo y caminó hacia la entrada, cruzándose con Javier, que también se había levantado de su silla con el ceño fruncido. «¿A quién busca, señor?», saludó Javier. Su tono era educado, pero vigilante. El hombre esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenos días. ¿Es esta la residencia del señor Javier?» «Sí, soy yo», respondió Javier. «Mi nombre es Serrano», dijo el hombre entregándole una tarjeta de visita. «Soy del bufete de abogados Serrano y Asociados. Tengo un asunto importante que comunicarle en relación con...». El hombre hizo una pausa mirando a Alba, que estaba de pie detrás de Javier. «En relación con doña Isabel». El corazón de Alba sintió un vuelco. El nombre de doña Isabel pronunciado por un abogado. No podían ser buenas noticias. El rostro de Javier se puso pálido al instante. La calma que solía mostrar se desmoronó como una máscara de papel. «Mi madre. ¿Qué le pasa a mi madre?». La voz de Javier temblaba. El señor Serrano lo miró con una expresión indescifrable. «Quizás sería mejor que habláramos dentro, señor. ¿Es un asunto muy personal?». Javier, con movimientos rígidos, invitó al visitante a pasar. Alba lo siguió sintiendo sus dedos helados. Se sentaron en el salón. Alba se apresuró a la cocina a por algo de beber. Le temblaban un poco las manos al servir agua en los vasos. Cuando regresó, oyó al señor Serrano comenzar a hablar. «Señor Javier, señora Alba», dijo con voz tranquila y mesurada. «Estoy aquí en calidad de representante legal designado por la difunta doña Isabel». Alba casi dejó caer la bandeja. Los vasos chocaron, produciendo un tintineo ensordecedor en la silenciosa habitación. «¿Difunta?», repitió Alba casi en un susurro. Miró a Javier buscando una explicación, pero Javier solo estaba sentado inmóvil con la mirada perdida en la mesa. El señor Serrano suspiró profundamente. «Lamento profundamente su pérdida. Doña Isabel falleció hace 32 días. 32 días. Más de un mes». Alba sintió un zumbido en los oídos. El mundo a su alrededor parecía girar. Doña Isabel había muerto hacía más de un mes y ella no sabía nada. Ella, su nuera, no sabía que su suegra ya no estaba. No puede ser», siseó Javier, pero su voz sonaba hueca. «Falleció en el centro de salud del pueblo debido a una insuficiencia renal aguda. Siguiendo sus instrucciones escritas, se me pidió que me pusiera en contacto con usted, en este caso el señor Javier, como único heredero exactamente 30 días después de su fallecimiento para gestionar los asuntos de la herencia», explicó el señor Serrano con la misma monotonía con la que se lee un parte meteorológico. Alba no podía respirar. Miró a Javier esta vez con una ira que comenzaba a arder tras el shock. Javier lo sabía. Tenía que saberlo. Era imposible que su madre muriera y él no se enterara. La sequía los zapatos embarrados, su rostro pálido. Cuando el abogado mencionó el nombre de doña Isabel, todo encajaba.
De repente Javier se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudieron. Mamá, sollozó. Alba lo observó con una mirada fría, una actuación muy convincente. Pero Alba ya no le creía. Ya había visto sus mentiras. El señor Serrano pareció un poco incómodo ante el dolor de Javier. Se aclaró la garganta, abrió su maletín y sacó un sobre grande de color marrón y un juego de llaves. Señor Javier, lo llamó suavemente. Javier levantó el rostro con los ojos enrojecidos. De acuerdo con el testamento que dejó y que ha sido validado, todos los bienes a nombre de doña Isabel, incluyendo la casa y el terreno del pueblo, son ahora legalmente suyos. Empujó el sobre y las llaves hacia Javier sobre la mesa. Estos son los documentos de propiedad ya transferidos a su nombre, y esta, señaló las llaves, es la llave de la casa del pueblo. Las llaves parecían antiguas, una llave grande y dentada y una más pequeña para un candado colgadas de una simple anilla metálica. La llave a todos los secretos. Después de que el señor Serrano se fuera dejando un silencio mortal a su paso, Alba finalmente habló. Su voz era plana y fría, muy diferente a su tono habitual. Un mes, Javier. Javier, que todavía miraba las llaves sobre la mesa, se sobresaltó. Tu madre murió hace un mes y no me lo dijiste. No era una pregunta, era una declaración de hechos contundente. Javier levantó la vista, la tristeza en sus ojos ahora mezclada con pánico. Alba, puedo explicarlo. Estaba destrozado, no sabía qué hacer. No quería que tú también estuvieras triste. Yo... Mentiste, lo cortó Alba. Fuiste al pueblo hace 3 meses. Tus zapatos estaban llenos de barro húmedo. No fue para supervisar la renovación, ¿verdad? Tu madre estaba enferma, ¿verdad? Javier pareció sorprendido de que Alba hubiera conectado los puntos. Sí, mamá estaba enferma. La llevé al centro de salud. No quería preocuparte. ¿Por qué no me dijiste que había muerto? Exigió Alba, su voz comenzando a temblar, conteniendo el llanto y la rabia. Soy tu esposa, soy su nuera. Ni siquiera pude rezar por ella el día de su entierro. Precisamente por eso, Javier se levantó de golpe, alzando la voz. No quería que la vieras así. La casa todavía es un desastre. La renovación no ha terminado. Me daba vergüenza. No quería que vieras a mamá morir en una casa en ruinas. La misma excusa, otra vez la renovación. Incluso en medio de una noticia tan trágica, Javier seguía usando la misma excusa. Una excusa que ahora sonaba terriblemente falsa y patética. Javier cogió el sobre y las llaves de la mesa. Necesito tiempo, Alba. Por favor, compréndelo. Me encargaré de todo. Después iremos juntos, te lo prometo. Javier se dirigió a su despacho. Alba oyó el suave clic de un cajón al cerrarse con llave, guardando las llaves, guardando el secreto. Alba se dejó caer en el sofá, agotada. Ahora estaba sola en un duelo extraño. Lloraba por doña Isabel, la mujer a la que no tuvo la oportunidad de conocer, pero lloraba aún más por su matrimonio. Ese día, Alba se dio cuenta de que su marido era un extraño, y la verdad fuera cual fuera, estaba encerrada bajo llave en una casa de pueblo, una casa que supuestamente estaba en obras. Los 4 días que siguieron a la visita del abogado fueron los más largos del matrimonio de Alba. El silencio en su casa era tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Javier, tras su falso arrebato emocional, ahora actuaba como un marido afligido. Pasaba mucho tiempo en silencio mirando fijamente la televisión apagada y suspirando profundamente cuando creía que Alba no lo veía. Pero Alba lo veía todo, y lo único que veía era una mala actuación. No había dolor sincero en los ojos de Javier, solo ansiedad, el miedo a que su máscara se cayera. Alba por su parte había cambiado. Algo dentro de ella se había roto, pero al mismo tiempo algo más se había endurecido. Su antigua dulzura estaba ahora recubierta de un fino acero. Atendía a Javier como de costumbre, le preparaba el café por la mañana, le cocinaba la cena y le lavaba la ropa. Pero lo hacía con una eficiencia robótica. No había más charlas triviales, no había más sonrisas sinceras. Alba se había convertido en una observadora en su propia casa, estudiando cada movimiento de su marido, esperando su oportunidad. Llegó al 5.º día. Durante el desayuno, Javier se aclaró la garganta. Dejó su cuchara con un gesto demasiado deliberado. Alba, la llamó su voz intencionadamente grave. Alba levantó la vista de su plato mirándolo con expresión neutra. Ha surgido un asunto de trabajo urgente, continuó Javier evitando su mirada. Un proyecto en las Canarias. Quizá necesite 1 semana o 10 días. Tengo que salir mañana por la mañana. Una coincidencia demasiado perfecta. Alba sintió un leve latido en la sien. Su marido acababa de perder a su madre, o más bien acababa de descubrirse que su madre había muerto, y ahora tenía que irse de viaje de trabajo por tanto tiempo. Ah, sí, fue todo lo que salió de la boca de Alba. Su voz era tan fría como el hielo. Javier pareció un poco desconcertado por la falta de reacción de Alba. Quizás esperaba que llorara o le suplicara que no se fuera en un momento de duelo. Sí, intenté negarme, pero mi jefe no me lo permitió.
Es un proyecto importante. ¿Estarás bien si te dejo sola? Había un matiz de esperanza en su pregunta. La esperanza de que Alba estuviera bien para que él pudiera irse sin obstáculos. Estaré bien, respondió Alba. Vete, termina tu trabajo, Javier. Javier pareció claramente aliviado. Demasiado aliviado. Bien, cariño, gracias por tu comprensión. Te llamaré todos los días, lo prometo. Alba solo asintió levemente y volvió a su desayuno que le sabía a cartón. Durante el resto del día, observó a Javier hacer la maleta. Parecía animado, no como alguien que está a punto de emprender un pesado viaje de negocios, y ciertamente no como alguien que acaba de perder a su madre. Doblaba sus camisas meticulosamente tarareando una cancioncilla. Alba lo sorprendió sonriendo varias veces mientras miraba su móvil. Esa sonrisa heló la sangre de Alba. Esa noche Javier se acostó temprano. Dijo que necesitaba descansar para el vuelo de la mañana. Alba, por el contrario, no pudo pegar ojo. Yacía rígida junto a su marido, escuchando su respiración regular. El hombre a su lado, que había compartido su cama durante 8 años, era un desconocido. Sus mentiras eran tan densas, tan estructuradas. Alba ya no sentía tristeza. Lo que sentía era una ira fría y ardiente. A las 5 de la mañana sonó la alarma de Javier. El hombre se movió rápidamente en la oscuridad del amanecer. Se duchó, se vistió y cogió su maletín. Se inclinó para besar a Alba en la frente. Alba fingió estar medio dormida. Los labios de Javier se sintieron fríos en su piel. «Me voy ya. Cuida la casa, ¿vale?», susurró. Alba solo murmuró algo ininteligible. Oyó a su marido arrastrar la maleta. El sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. El motor del coche arrancando, alejándose lentamente hasta desaparecer. Alba abrió los ojos de par en par en la habitación oscura. No esperó ni un minuto. Se levantó de la cama. Su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por anticipación. Había llegado el momento. Su objetivo era claro, el despacho de Javier. Esa habitación era territorio prohibido para Alba. No porque Javier lo hubiera prohibido explícitamente, sino porque siempre se aseguraba de que estuviera cerrada con llave cuando él no estaba. Pero Alba sabía que después del incidente de los zapatos embarrados, Javier se había vuelto más descuidado. Intentó abrir la puerta del despacho. Cerrada, por supuesto, pero Alba lo esperaba. Javier podría llevarse la llave principal, pero ¿dónde guardaría la de repuesto? Alba pensó intensamente. Javier era una persona ordenada, pero también arrogante. No la escondería en un lugar complicado porque nunca imaginaría que Alba se atrevería a buscarla. De repente recordó algo. Corrió al cuarto de la colada a la pila de pantalones de trabajo sucios de Javier de la semana anterior que aún no había lavado. Metió la mano en los bolsillos del pantalón gris que Javier había usado hacía 2 días. Vacío. El pantalón beige. Vacío. Luego el pantalón negro. Sus dedos tocaron algo duro y frío en el pequeño bolsillo interior. Lo sacó. Una pequeña llave plateada. La llave de un cajón. A Alba se le cortó la respiración. Volvió al despacho. No tenía la llave de la puerta principal. Pero el cajón que Javier había cerrado con llave apresuradamente el día que vino el abogado. Un momento. Alba se detuvo. Miró la puerta. No necesitaba entrar en la habitación. La llave de la casa del pueblo estaba en el cajón. Pero, ¿dónde estaba el cajón en el escritorio? Alba se quedó quieta. Su plan se desmoronaba. No podía entrar al despacho. Se sentó frustrada frente a la puerta jugueteando con la pequeña llave en su mano. Estúpida. Se regañó a sí misma. Por supuesto que Javier cerraría la puerta. Entonces su mirada se posó en el cuelgallaves junto a la puerta principal. El lugar donde ella y Javier solían dejar las llaves de casa del coche. Había un juego de llaves de repuesto para toda la casa. Las llaves que Javier pensaba que Alba nunca tocaría. Alba cogió la llave de repuesto del despacho. Sus manos temblaban violentamente. Se sentía como una gran violación. Introdujo la llave en la cerradura. La giró. El suave clic sonó ensordecedor en la casa silenciosa. La puerta se abrió. La habitación olía hacia a su marido una mezcla de colonia cara y papel. Todo estaba impecablemente ordenado. Un gran escritorio de madera, estanterías llenas de libros y una robusta silla de cuero. Alba caminó directamente hacia el escritorio. Había 3 cajones en el lado derecho. Probó el de arriba. Cerrado. Introdujo la pequeña llave del bolsillo del pantalón de Javier. Encajaba. El cajón se abrió sin hacer ruido. Los ojos de Alba se fijaron inmediatamente en el objeto. Sobre una pila de documentos descansaba el juego de llaves antiguas que reconoció. Las llaves que le había entregado el abogado, las llaves de la casa de doña Isabel. Las cogió. Se sentían frías y pesadas. Estaba a punto de cerrar el cajón cuando algo más llamó su atención. Una gruesa carpeta azul debajo de las llaves. El título estaba escrito con pulcritud: Renovación Pueblo. El corazón de Alba latió más deprisa. Con manos temblorosas abrió la carpeta. No contenía planos de arquitecto ni proyectos de construcción. Contenía docenas, quizás cientos de facturas.
Facturas por la compra de materiales de construcción. Entonces, Alba las leyó una por una. 100 sacos de cemento, 5 camiones de arena, 50 vigas de acero. Todas de la misma tienda de materiales en Madrid, no en el pueblo. Y las fechas eran increíblemente regulares. Siempre a finales de mes durante los últimos 7 años. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado falso. Era el informe financiero de la mentira de su marido. Y entonces lo encontró, escondido entre las facturas de cemento y pintura. Un pequeño trozo de papel doblado. Parecía gastado manoseado. No era una factura. Era una hoja arrancada de un cuaderno. Alba lo desdobló. Era una nota manuscrita. No era la letra rígida y pulcra de Javier. Era una letra inclinada y temblorosa como si hubiera sido escrita con prisa. La letra de una mujer. Solo había una frase corta. Se ha vuelto a acabar la medicina. La necesita. No mamá necesita, sino la necesita. Alba arrugó el papel. ¿Qué medicina? ¿Quién era ella? ¿O él? ¿Quién era la mujer que escribió esa nota? Esto no se trataba de una renovación. No se trataba de una madre enferma. Zapatos embarrados, facturas falsas, un viaje de negocios repentino y una nota misteriosa. La mentira de Javier era mucho más oscura, mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Alba cogió las llaves de la casa del pueblo. Se las guardó en el bolsillo. Volvió a colocar la carpeta y la llave del cajón en su sitio. Cerró el cajón con llave. Salió del despacho, cerró la puerta y devolvió la llave de repuesto a su lugar, sin dejar rastro. Alba se quedó de pie en el salón, que comenzaba a iluminarse con la luz del amanecer. Apretó las llaves en su bolsillo. Su miedo había desaparecido. Lo único que quedaba era una determinación ardiente. Javier le había dado una semana. Era más que suficiente. Iría al pueblo. Abriría esa puerta. Descubriría quién la necesitaba y por qué se había quedado sin medicinas. Y encontraría la verdad por terrible que fuera. Alba se dio solo una hora para prepararse. No podía arriesgarse a que Javier llamara y escuchara el pánico en su voz. Tenía que actuar como si todo fuera normal. Se duchó, rezó el rosario con una devoción forzada, su mente volviendo una y otra vez a las llaves en su bolsillo, y luego hizo una pequeña maleta. No una maleta grande, sería demasiado llamativa. Cogió una mochila que solía usar para ir al gimnasio. Metió 2 cambios de ropa interior y sus artículos de aseo. También guardó todo el dinero en efectivo que tenía en su cartera y en su cajón secreto. No usaría tarjetas. Las transacciones se pueden rastrear. Cogió su móvil y se detuvo. Javier llamaría. ¿Qué debía hacer? Apagó el móvil, luego lo pensó mejor. No, eso sería sospechoso. Javier entraría en pánico y podría volver antes. Encendió el móvil de nuevo. Lo pondría en modo silencio. Si Javier llamaba, lo dejaría sonar. Y más tarde le enviaría un mensaje corto excusándose con que estaba en la ducha o durmiendo. Sería suficiente. Pidió un BTC a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, no a la estación de tren de Atocha. La estación de tren era demasiado formal, probablemente con más cámaras de seguridad. La estación de autobuses era un caos organizado, el mejor lugar para desaparecer sin dejar rastro. El viaje a la estación se sintió como un sueño. Alba se sentó en el asiento trasero mirando las calles de la ciudad que comenzaban a llenarse. La gente se apresuraba a ir al trabajo viviendo sus vidas normales. Mientras tanto, Alba sentía que estaba saliendo de su propia vida. Se sentía como una fugitiva. Y sin embargo, solo era una esposa en busca de la verdad. En la estación compró un billete de autobús económico a la ciudad más cercana al pueblo de su marido. Deliberadamente no compró un billete directo a su destino final. No quería que hubiera un registro de su viaje. Pagó en efectivo. El autobús estaba lleno y olía a una mezcla de humanidad y ambientador barato, pero a Alba no le importó. Consiguió un asiento junto a la ventana. Cuando el autobús comenzó a moverse, dejando atrás la ruidosa estación, Alba sintió un extraño alivio. Por primera vez se sentía libre. Libre de una casa llena de mentiras. Libre de la vigilancia de Javier. El viaje duró 5 horas. 5 horas que Alba pasó mirando por la ventana mientras su mente trabajaba febrilmente. El paisaje cambió. Los altos edificios dieron paso a extensiones de olivares y campos de secano. El aire caliente de la ciudad se convirtió en el aire más fresco del campo. Alba intentaba encajar las piezas del rompecabezas. ¿Qué encontraría Javier? Dijo que la casa estaba en ruinas, una reforma total, pero las facturas eran falsas. La nota mencionaba medicinas. Javier dijo que doña Isabel murió en el centro de salud por insuficiencia renal. ¿Era eso también una mentira? ¿Murió doña Isabel en casa? ¿Quién era la de la nota? Era doña Isabel. ¿Y quién era la mujer que la escribió? Alba. Recordó la descripción de Javier de su pueblo. Aislado, había dicho, con malas carreteras, lejos de todo. El autobús se detuvo en la estación de la capital de provincia. Alba se bajó. Le preguntó a un taxista dónde podía encontrar transporte al pueblo de Javier. El taxista la miró. Ah, Valle Serena, claro, mujer. El autobús interurbano que va para allá es el azul, sale desde el otro lado de la dársena.
Valle Serena. Así que ese era el verdadero nombre del pueblo, y al parecer no era nada difícil llegar. No está aislado, pensó Alba para sí misma. La primera mentira confirmada. Se subió al autobús lleno de mujeres que volvían del mercado. Otra hora de viaje por carreteras asfaltadas y en buen estado. Lejos de la descripción de Javier de malas carreteras. Alba se sentó en silencio. Su corazón latía cada vez más rápido a medida que el autobús se acercaba a su destino. ¿La casa de la difunta doña Isabel? Preguntó Alba en voz baja a una señora sentada a su lado. La mujer ocupada con su cesta de verduras se giró de inmediato. Su rostro era amable, pero su mirada se tornó compasiva. Ay, pobrecita. Sí, claro. Usted que es de ella hace ya más de un mes que se nos fue. Soy una pariente lejana, mintió Alba. No se atrevía a admitir que era su nuera. Se avergonzaría si supieran que no había asistido al funeral. Oh, pues la casa está todo recto, hija. Bájese en el cruce que hay frente al ayuntamiento. Desde allí camina un poco, entra en el callejón al lado del bar. Su casa es la última, la de la fachada blanca. Tiene un jardín precioso. Alba se quedó atónita. Un jardín precioso. Fachada blanca. Gracias, señora. Alba se bajó en el cruce exactamente como le habían indicado. El aire del pueblo era limpio. El ambiente tranquilo, muy diferente de la imagen de aislamiento que Javier había creado. Caminó siguiendo las indicaciones. Vio el bar y un pequeño callejón a su lado. Alba respiró hondo. Caminó por el callejón. Estaba limpio, pavimentado con adoquines. A ambos lados había varias casas de pueblo bien cuidadas. Y entonces llegó al final del callejón. Allí estaba la casa, y Alba se detuvo en seco. Sus pies parecían pegados al suelo. Esta no era una casa en obras, no era una casa en ruinas. La casa frente a ella era una casa hermosa. Mucho más hermosa que la suya en la ciudad. Era de estilo rústico moderno, pero conservando un aire tradicional. Las paredes estaban encaladas de un blanco impecable. Grandes ventanas con marcos de madera de roble barnizada brillaban al sol, y el jardín estaba exquisitamente cuidado. Césped verde y espeso como una alfombra, rosales, geranios y jazmines en plena floración. No había ni una sola señal de renovación. Ni polvo, ni montones de arena, ni albañiles. Alba sintió que se le revolvía el estómago. La mentira que Javier le había contado durante 7 años. Todo se derrumbó ante sus ojos. Javier no había mentido para ocultar una casa en ruinas. Había mentido para ocultar esta casa perfecta. ¿Por qué no podía Alba ver esta hermosa casa? ¿Por qué Javier se había molestado en crear facturas falsas de materiales? ¿Para qué era todo ese dinero de la renovación? Si la casa ya estaba así de bien, Alba temblaba. Esto era más aterrador que si hubiera encontrado unas ruinas. Unas ruinas significarían que Javier había fracasado. Pero esto significaba que Javier había tenido éxito. Éxito en ocultar algo muy grande, algo muy bien cuidado, tras la fachada de una casa de un blanco impoluto. Con manos temblorosas, Alba buscó en su bolsillo. Sintió el frío metal de las llaves. Avanzó lentamente, abrió la pequeña cancela que no estaba cerrada con llave y se paró frente a la robusta puerta principal. Su corazón latía tan fuerte que temía que la puerta se viniera abajo. Introdujo la gran llave en la cerradura. Giró suavemente. Alba temblaba tanto que apenas podía sujetar la llave. Ya la había metido en la cerradura, ya la había girado. La puerta estaba abierta, pero no podía empujarla. Sus pies parecían de plomo pegados al porche inmaculado. Contempló la hermosa casa que tenía delante. La casa que debería haber sido la de su suegra. La casa que debería haber visitado con alegría ahora se sentía como un monumento a las mentiras de su marido. ¿Qué había dentro? ¿Por qué Javier había mentido tan desesperadamente para protegerlo? Un miedo gélido le recorrió la espalda. ¿Qué ibas a encontrar? ¿Una casa vacía y ordenada o algo mucho peor? El recuerdo de la nota sobre las medicinas y los zapatos embarrados volvió a su mente. Disculpe, ¿busca a alguien? Alba dio un respingo sobresaltada. La voz venía de un lado. Se giró rápidamente con el corazón en la garganta. Una mujer de mediana edad, quizás de la edad de la difunta doña Isabel, estaba de pie detrás del seto que separaba la casa de la de al lado. La mujer llevaba un vestido de andar por casa y sostenía unas tijeras de podar. Alba tragó saliva intentando recomponerse. No podía huir. La mujer la miraba con curiosidad, pero con amabilidad. ¿Busca la casa de doña Isabel? Ay, pobrecita, hace ya más de un mes que falleció. ¿Usted qué es de ella? ¿Una pariente lejana? Alba respiró hondo. Las mentiras no la llevarían a ninguna parte. Necesitaba respuestas. Soy Alba, señora. Soy la mujer de Javier. La mandíbula de la mujer pareció caer hasta el suelo. Las tijeras de podar casi se le escapan de las manos. Sus ojos se abrieron como platos, escudriñando a Alba de la cabeza a los pies, como si estuviera viendo un fantasma. La mujer de Javier, repitió su voz subiendo varias octavas.
Alba frunció el ceño. Sí, señora. Soy Alba. La mujer negó con la cabeza todavía en estado de shock. Dios mío, hija, madre mía. Soy Pilar, la vecina de al lado. Llámeme Pilar. Es que estoy sorprendidísima. ¿Por qué, señora Pilar? Insistió Alba. Su mal presentimiento se intensificaba. Doña Pilar se acercó más al seto. Su voz bajó a un susurro conspirador. No es por nada, Alba, hija, pero es que aquí todos pensábamos que la mujer de Javier, con perdón, estaba gravemente enferma. El mundo de Alba se tambaleó. ¿Gravemente enferma? Sí, el propio Javier nos lo dijo. Desde hace años. Decía que su mujer en la ciudad estaba muy malita. Una enfermedad rara que no le podía dar el polvo, ni cansarse, ni estresarse. Por eso nunca podía traerla al pueblo, dijo doña Pilar, con toda naturalidad. Aquí todos sentíamos mucha lástima por Javier. Pensábamos que era un marido muy abnegado, yendo y viniendo entre la ciudad y el pueblo, cuidando de una mujer enferma en Madrid y de su madre enferma aquí. Alba cerró los ojos un instante. La cabeza le daba vueltas. Así que esa era la historia. Esa era la mentira que Javier usaba para justificar la ausencia de Alba en el pueblo. No solo había usado la renovación como excusa para Alba, había usado a una Alba gravemente enferma como excusa para los vecinos. Javier se había pintado a sí mismo como un héroe sufriente atrapado entre dos mujeres enfermas. Doña Isabel, ¿de qué estaba enferma, señora Pilar?, preguntó Alba con voz ronca. El rostro de doña Pilar se ensombreció. La lástima que antes sentía por Javier se dirigió ahora por completo a Alba y al recuerdo de doña Isabel. Pues eso es lo que tampoco entendíamos, hija. Doña Isabel siempre fue una mujer sana. Venía con nosotras a misa. De repente, hace unos 2 años, fue como si desapareciera. La encerraron en su propia casa. Encerrada, a Alba se le encogió el corazón. Sí somos vecinos de toda la vida, pero no nos dejaban visitarla. Cada vez que intentábamos acercarnos, casualmente siempre estaba Javier. Nos decía, mamá está descansando, no se la puede molestar. O mamá se contagia con facilidad, el médico ha pedido que esté aislada. Siempre la misma excusa, relató doña Pilar con un tono de indignación. Javier levantó el muro del jardín. Antes no era tan alto. Dijo que era por seguridad, pero para nosotros parecía una cárcel. Alba tragó saliva, un sabor amargo en la boca. Entonces doña Isabel murió por su enfermedad. Doña Pilar suspiró profundamente. Según Javier, de insuficiencia renal, pero nadie lo sabemos. De repente vimos el crespón negro en la puerta. Javier se encargó del entierro. Fue todo muy rápido. Solo unos pocos vecinos fuimos a la misa. Dijo que no quería molestar a nadie y que su mujer. Hizo una pausa, que Alba estaba demasiado débil para recibir una noticia tan triste. Las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de Alba. Estaba furiosa, triste, destrozada. Ni siquiera le habían dado la oportunidad de rezar por su suegra en sus últimos momentos. Todo por las mentiras de su marido. ¿Y la renovación, señora Pilar?, preguntó Alba señalando la hermosa casa. Javier dijo que la casa estaba en una reforma integral. Doña Pilar soltó una risa corta y amarga. ¿Renovación? ¿Qué renovación, hija? Mírala tú misma. Pintaron la casa hace unos 5 años. Quedó preciosa. Después de eso, nada. Ni un albañil, ni una mota de polvo. Lo que sí había eran paquetes. ¿Paquetes? Sí, paquetes. Casi todas las semanas venía una furgoneta grande. Descargaban muebles caros, un sofá nuevo, armarios, una cama nueva. Y lo más raro, doña Pilar dudó. ¿Qué, señora Pilar? Por favor, dígamelo, suplicó Alba. A veces los paquetes traían juguetes de niños. Muchísimos. Una bicicleta pequeña, muñecas, cochecitos. A mí me extrañaba. Doña Isabel ya era mayor y no tenía nietos de Javier, ¿verdad? Una vez le pregunté y me dijo que eran para donarlos a un orfanato. Y claro, le creímos. El corazón de Alba latía desbocado. Juguetes de niños. La nota la medicina y la necesita. Y hay más, hija. Continuó doña Pilar, su voz, ahora casi un susurro, como si temiera ser escuchada. A veces por la noche oía voces. ¿Qué voces? No era la voz de doña Isabel. Su voz era suave, dulce. Esta era la voz de otra mujer más joven. Se oía claramente. A veces reía, a veces discutía en voz baja con Javier, y a veces oía la voz de un niño pequeño. Alba sintió que toda la sangre de su cuerpo se le iba a los pies. Se mareó. Pensé que lo había imaginado, se apresuró a decir doña Pilar. Pero varias veces oí la voz de esa mujer joven y la de un niño. Pero cada mañana la casa estaba en silencio. Solo doña Isabel encerrada dentro y Javier que iba y venía con su coche de lujo. Alba ya no podía hablar. Tenía un presentimiento terrible sobre lo que encontraría dentro. Doña Pilar la miró con profunda compasión. Alba, hija tú no sabías nada de esto, ¿verdad? Alba solo pudo negar con la cabeza, las lágrimas corrían ahora libremente.
Dios mío, ten paciencia, hija. Bueno, no quiero meterme más. Es la casa de tu marido. Tú tienes más derecho que nadie a saber lo que hay dentro. Entra. Si pasa algo, grita, yo estoy en casa. Alba sintió incapaz de dar las gracias. Se secó las lágrimas. Su miedo había desaparecido reemplazado por una ira fría y una determinación inquebrantable. Doña Pilar volvió a su casa dejando a Alba sola frente a la puerta. Alba respiró hondo. Giró el pomo de la puerta ya abierta. Con un fuerte empujón la abrió. Abrió la caja de Pandora que Javier había mantenido oculta durante 7 años. La puerta se abrió sin hacer ruido. Las bisagras estaban bien engrasadas. Lo primero que recibió a Alba fue una corriente de aire frío, un frío antinatural como el de un aire acondicionado puesto demasiado bajo, y un olor. Una extraña mezcla de un caro ambientador de jazmín, un leve olor a antiséptico y algo cerrado como una habitación que lleva mucho tiempo sin ventilar. Alba entró y cerró la puerta tras de sí. El silencio dentro de la casa era tan denso que parecía absorber todos los sonidos. Se quedó de pie en el salón con los ojos muy abiertos. Esto no era una casa de pueblo, esto era el interior de una revista de diseño. El suelo era de mármol crema brillante. El sofá enorme de cuero genuino color marfil. Una televisión de pantalla plana gigante colgaba de una pared revestida de paneles de madera. Todos los muebles parecían nuevos, caros y completamente intactos. La casa era más lujosa que la suya en Madrid, mucho más. Entonces sus ojos se posaron en la pared. Estaba llena de marcos de fotos. Docenas de marcos de plata a juego. Alba se acercó. El corazón le latía con fuerza. Eran todo fotos de Javier. Javier sonriendo frente a la Torre Eiffel. Javier esquiando en un lugar que parecía los Pirineos. Javier sosteniendo un trofeo de golf. Javier posando junto a un coche deportivo de lujo que Alba nunca había visto. Pero no había ni una sola foto de doña Isabel. Y lo que era más doloroso, no había ni una sola foto de Alba, ni de su boda, ni de la graduación de Alba a la que Javier había asistido. No había rastro de ella. En 8 años de matrimonio, en la casa que supuestamente se renovaba para su madre, la existencia de Alba había sido completamente borrada, como si nunca hubiera existido. Alba caminó tambaleándose más allá del salón hacia el interior de la casa. Pasó por un comedor con una mesa de madera maciza para 8 personas. Sobre ella un jarrón de cristal sin flores. Luego entró en la cocina. Era una cocina de exposición vitrocerámica de inducción, un frigorífico de 2 puertas de acero inoxidable, un horno moderno. Todo reluciente como si nunca se hubiera usado para cocinar. En la puerta del frigorífico algo llamó su atención, un dibujo. Era un típico dibujo infantil hecho con ceras de colores. Representaba a 3 personas. Una figura alta que supuso era un hombre, una figura más pequeña a su lado con el pelo largo y la figura más pequeña de todas en el medio entre las dos. Se daban la mano bajo un sol sonriente. Sobre la cabeza de la figura del hombre escrito con cera negra, con una ortografía torpe pero clara ponía papá. A Alba se le cortó la respiración. Papá. Sus manos temblaron al tocar el dibujo. Era la prueba. La prueba de lo que había dicho doña Pilar, había un niño en esta casa. Alba se dio la vuelta. Sus ojos buscaban frenéticamente. Caminó por un pasillo más profundo. Había varias puertas. La primera estaba abierta. Un cuarto de invitados ordenado sin usar. La segunda, un baño de invitados limpio con olor a naftalina. Y luego la tercera puerta al final del pasillo. La puerta del dormitorio principal. Supuso que era la habitación de doña Isabel. Intentó abrirla. Cerrada con llave, por supuesto. Alba buscó en su bolsillo sacando el juego de llaves que le había dado el abogado. Además de la llave principal grande, había otra más pequeña. Para un candado no. Una llave de puerta interior. Con un temblor violento en las manos, le costó meter la llave en la cerradura. Necesitó 3 intentos antes de que finalmente encajara. La giró. Se oyó un clic repugnante. Alba respiró hondo preparándose para lo peor. Empujó la puerta. El olor la golpeó como un muro. El olor que había percibido vagamente en la entrada era ahora denso y asfixiante. Olor a medicamentos, a antiséptico, a alcohol y el triste olor de la enfermedad. El olor de una habitación de enfermo mal cuidada. Sus ojos, acostumbrados a la brillante luz del pasillo, intentaron adaptarse a la penumbra de la habitación. Las gruesas cortinas de terciopelo estaban corridas, bloqueando la luz del sol. Y entonces la vio. En medio de la habitación, sobre el frío suelo de mármol, había una cama de hospital. No una cómoda cama de madera, sino una cama de hospital de metal blanco, con barandillas a ambos lados. La cama estaba vacía. El colchón envuelto en plástico estaba desnudo sin sábanas. En una esquina, un soporte para el goteo intravenoso se erguía como un esqueleto. En la mesita de noche, frascos de medicamentos vacíos estaban esparcidos por todas partes. Jarabes, pastillas, blísteres vacíos. Una pequeña bombona de oxígeno yacía en el suelo con el tubo desconectado. Esta era la prisión de doña Isabel.
Este era el lugar donde Javier cuidaba a su madre. Aquí es donde doña Isabel pasó el final de su vida encerrada sola en una fría opulencia rodeada del olor a medicinas. Alba sintió una oleada de rabia y una tristeza inmensa por la mujer que nunca llegó a conocer. «Dios mío, Isabel», susurró las lágrimas comenzando a brotar. Pero ese no era el final del horror. Eso era solo la mitad de la habitación. La habitación era muy grande y parecía haber sido dividida en dos. Una parte era la sombría zona de cuidados. La otra parte. Alba se adentró más. Sus ojos finalmente pudieron ver con más claridad. La pared opuesta a la cama del hospital, la pared que habría sido la última visión de doña Isabel cada día, era completamente diferente. No estaba pintada de blanco, estaba pintada de un suave azul pastel. Y esa pared, Alba retrocedió tambaleándose. Su cuerpo chocó contra el marco de la puerta. Sintió como si su corazón se detuviera. Esa pared estaba llena de fotos muy diferentes a las del salón. Eran fotos de Javier, pero no estaba solo. En cada foto, Javier abrazaba a una mujer diferente. Mucho más joven que Alba, con el pelo largo y suelto y una sonrisa radiante. Parecían increíblemente felices, muy enamorados. Y había un niño pequeño de unos 4 o 5 años, un niño con los mismos ojos y la misma sonrisa que Javier. Alba vio una foto de ellos en la playa con Javier, llevando al niño sobre sus hombros. Vio una foto en una fiesta de cumpleaños con Javier y la mujer besando las mejillas del niño. Vio una foto de los tres en el sofá de cuero blanco del salón, abrazados como la familia perfecta. Y entonces, Alba vio la foto más repugnante de todas. La foto estaba tomada en esta misma habitación. Javier, su amante y su hijo estaban de pie a los pies de la cama del hospital. Los tres sonreían a la cámara. Al fondo en la cama yacía la figura frágil y delgada de doña Isabel con la mirada perdida. Obligada a hacer el telón de fondo de la falsa felicidad de su hijo, Alba no podía respirar. Se agarró el pecho. El aire de la habitación se sentía tóxico. La renovación. Alba finalmente lo entendió. La renovación de la que hablaba Javier no era la reforma de una casa. Era su vida. Javier había renovado su vida entera. Tenía 2 familias. Alba, la esposa legítima, en la ciudad la enfermiza a la que no se podía molestar. Y esta, su amante, su familia secreta, a la que escondía en el pueblo, en la casa de su propia madre. El dinero de la renovación durante 7 años, las facturas falsas, los muebles de lujo, los juguetes, todo era para ellos, todo financiado por una mentira. Y doña Isabel fue el testigo silencioso. Fue una prisionera en su propia casa, obligada a ver cómo su hijo construía un paraíso para otra mujer, mientras a ella la dejaban morir lentamente en la misma habitación. La nota: se ha vuelto a acabar la medicina, la necesita. No era para doña Isabel. Debía ser una nota de esa mujer. Para su hijo. El temblor en el cuerpo de Alba se volvió incontrolable. Esto no era solo una infidelidad. Esto era una atrocidad. Era una crueldad inimaginable. Su marido Javier, el hombre que dormía a su lado, el hombre al que Alba se derrumbó. Su espalda se deslizó por el marco de la puerta hasta quedar sentada en el frío suelo del pasillo. No podía llorar. Estaba demasiado conmocionada. Solo podía mirar hacia la oscura habitación, hacia el corazón de la podredumbre de su marido. Alba no supo cuánto tiempo permaneció sentada en el frío suelo del pasillo. 10 minutos, 1 hora. El tiempo parecía haberse detenido. Su cuerpo temblaba violentamente, pero su mente extrañamente se había vuelto muy clara. El shock paralizante se disipó lentamente, reemplazado por algo más. Algo frío, duro y pesado. Era ira. Una ira pura y helada. Esto ya no se trataba de un matrimonio roto o un marido infiel. Se trataba de un crimen. Se trataba de una crueldad imperdonable. Se trataba de doña Isabel. Con movimientos rígidos, Alba se levantó. Sus piernas todavía se sentían débiles, pero se obligó a mantenerse erguida. No se desmayaría. No huiría. Había abierto esta puerta y caminaría a través de ella hasta el final. Volvió a entrar en esa habitación prisión. El olor a medicinas y a cerrado ahora le olía a muerte. Sus ojos se clavaron en la cama de hospital vacía. Doña Isabel había muerto aquí sola, mientras su marido, era feliz con su familia falsa. La visión de las fotos en la pared le revolvió el estómago. Fotos de una familia feliz construida sobre el sufrimiento de otros. Con un repentino arrebato de furia, Alba se dirigió a la pared y comenzó a arrancar las fotos una por una. No le importaba si los marcos se rompían. Arrancó la foto de Javier, la de la mujer y la del niño de la pared. Necesitaba pruebas. No se iría de allí con las manos vacías. Mientras arrancaba un marco grande que los mostraba a los tres celebrando un cumpleaños algo detrás, llamó su atención. La pequeña mesita de noche junto a la cama del hospital. Sus cajones estaban cerrados. Alba arrojó el marco al suelo. El cristal se hizo añicos. No le importó. Se acercó a la mesita.
El primer cajón contenía frascos de medicamentos todavía precintados. Vitaminas, analgésicos suaves. No medicamentos para la insuficiencia renal. Otra de las mentiras de Javier. El segundo cajón estaba lleno de jeringuillas estériles, algodón y alcohol. Todo material médico de aspecto limpio. Luego, el tercer cajón, el de más abajo. Parecía abarrotado. Encima de todo había un montón de tela. Alba lo sacó. Era un montón de pañales para adultos. Alba se quedó de piedra. Así es como Javier cuidaba a su madre al final de su vida. Le dolió el corazón. Dejó a un lado los pañales y debajo de ellos lo encontró. No eran joyas ni dinero. Era un delgado cuaderno. Un cuaderno escolar con la portada descolorida. Alba lo reconoció como el tipo de cuaderno que los niños usan para tomar apuntes. Lo cogió, sus manos temblaban de nuevo, pero esta vez por una razón diferente. Abrió la primera página. Era la letra de doña Isabel. Una letra pulcra, pero ligeramente temblorosa, típica de una persona mayor. La fecha era de hace 3 años. Hoy Javier ha dicho que van a renovar la casa. Dice que es para que esté cómoda en mi vejez. Dios mío, este hijo mío. Es tan bueno. Le quiero tanto. Alba pasó la página. La fecha era de hace 2 años y medio. La casa ha quedado preciosa, mucho más bonita de lo que imaginaba, pero es extraño, Javier ha puesto un muro muy alto y me ha dicho que no debo salir mucho. Dice que tiene miedo de que me caiga y nadie me vea. Le he hecho caso. Alba siguió pasando páginas. Las entradas eran cada vez más esporádicas. La fecha era de hace 2 años. Javier ha traído una invitada, una mujer joven muy guapa. Se llama Sofía. Dice que es una compañera de trabajo con problemas que necesita un lugar donde quedarse un tiempo. La ha instalado en el cuarto de invitados. Pero ¿por qué Javier le dice a los vecinos que la enferma soy yo? Yo estoy bien. El corazón de Alba latía con fuerza. Sofía. Así que ese era su nombre. Alba pasó otra página agarrando el cuaderno con fuerza. La fecha era de hace 1 año y medio. Sofía ha traído un niño pequeño muy gracioso. Se llama Leo. Javier dice que es un huérfano al que están ayudando, pero sus ojos son exactamente como los de Javier cuando era pequeño. No soy tonta, yo lo parí. Las lágrimas de Alba cayeron sobre las páginas amarillentas. Javier se enfadó cuando le pregunté. Me gritó. Me dijo que estaba senil, que no me metiera en sus asuntos. Desde ese día la puerta de mi habitación está cerrada con llave por fuera. Dice que es por mi bien que fuera hay muchos gérmenes. Sofía y su hijo andan libremente por mi casa mientras yo estoy encerrada. Alba sollozaba. Podía sentir el miedo y la confusión de doña Isabel a través de esas palabras. Pasó a las últimas páginas. La letra era cada vez más caótica, entrecortada, como escrita con las últimas fuerzas. Se me han acabado las pastillas del corazón. Javier se las llevó. Me las ha cambiado por vitaminas. Dice que son mejores, pero me duele mucho el pecho. Intenté decírselo a Sofía, pero me miró con miedo. Ella también le tiene miedo a Javier. Ella también es una prisionera en esta casa. Javier trajo un abogado. Me obligó a firmar unos papeles para darle plenos poderes sobre mis bienes. No quise. Le tiré el bolígrafo. Me amenazó con hacerle daño a Alba. Dijo que Alba sufriría un accidente en la ciudad si no obedecía. Dios mío, Alba, mi nuera. Usó tu nombre para amenazarme. Alba se tapó la boca ahogando un grito. Javier había usado su nombre, la había usado a ella como arma contra doña Isabel. Y luego la última entrada escrita con trazos tan débiles que apenas se podían leer. Este ya no es mi Javier. Se lo ha llevado el diablo. Me ha encerrado. Ha traído a otra mujer a mi casa. Me está dejando morir poco a poco. Alba, si lees esto, lo siento. No pude ser una buena suegra para ti. Por favor, castígalo. No dejes que gane. Dejes. Alba, por favor, ayúdame. Eran sus últimas palabras. Alba abrazó el diario contra su pecho. Rompió a llorar. No lloraba por su marido perdido. Lloraba por doña Isabel. Lloraba por el sufrimiento de esa mujer, su soledad y su trágica muerte. Lloraba por sí misma por haber sido engañada durante tanto tiempo. Alba lloró durante varios minutos y luego se detuvo. Se secó las lágrimas bruscamente. El duelo había terminado. Ahora era el momento de la justicia. Recordó algo. La pequeña nota que había encontrado en el despacho de Javier en la ciudad. Se ha vuelto a acabar la medicina. La necesita. Alba buscó de nuevo en el cajón. Debajo de la pila de pañales lo encontró. Varias hojas más con una letra diferente, una letra más moderna e inclinada. La letra de Sofía. Las notas contenían listas de la compra leche de fórmula para Leo pañales, talla M para Leo medicina, para la fiebre de Leo. Alba lo entendió por fin. La nota sobre la medicina que había encontrado no era para doña Isabel. Era para Leo, el hijo de Javier. A Javier le importaba más la medicina para la fiebre de su hijo ilegítimo que las pastillas para el corazón de su propia madre. Alba cogió el diario de doña Isabel, cogió los trozos de las fotos de la familia falsa. Cogió el resto de las notas de Sofía. Estas eran sus pruebas. Estas eran sus armas. Salió de esa maldita habitación cerrando la puerta de un portazo.
Pasó por la cocina impecable, por el lujoso salón, y no sintió nada más que asco. Esta casa no era un hogar, era una hermosa tumba. Una tumba para doña Isabel y una tumba para el matrimonio de Alba. Salió por la puerta principal de vuelta a la luz del sol. El aire fresco le dolió en sus pulmones oprimidos. Agarró el diario con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Alba se detuvo un momento en el porche dejando que sus ojos se acostumbraran a la deslumbrante luz del sol. Respiró hondo. El aire limpio del pueblo contrastaba con la suciedad que acababa de presenciar. Tenía que actuar rápido antes de que su frágil calma se rompiera. Su primer destino era la casa de doña Pilar. Caminó a toda prisa hacia el seto. Sus manos todavía aferraban el diario y el montón de fotos. Doña Pilar debía de haber estado espiando por la ventana porque en cuanto Alba apareció, la mujer salió a su porche con el rostro lleno de ansiedad. «Alba, hija, ¿qué ha pasado? Dios mío, estás pálida como la cera». Alba no tenía tiempo para preámbulos. Se dirigió a la cancela de la casa de doña Pilar. «Señora Pilar», dijo su voz plana y fría sorprendiendo a la vecina, «necesito su ayuda». «¿Qué pasa, hija? ¿Qué has encontrado?» Alba no respondió. Simplemente levantó el diario. «¿Puedo entrar en su casa? ¿Necesito hacer una llamada?» Doña Pilar, viendo la seriedad en los ojos de Alba, asintió rápidamente. «Claro, claro, hija. Entra, por favor». Doña Pilar la llevó a su modesto y fresco salón. Alba se sentó en el borde de una silla con el cuerpo rígido. «Fui envenenada por sus mentiras, señora Pilar. Pero a doña Isabel, a ella la asesinaron», dijo Alba en voz baja mirando al frente. Doña Pilar se quedó sin aliento. «Madre del amor hermoso, asesinada, ¿cómo, hija?» La encerró, le quitó sus medicinas, la dejó morir. Mientras mi marido... Alba escupió la palabra marido como si fuera veneno. Vivía aquí con otra mujer y su hijo. Los ojos de doña Pilar se abrieron con horror. Entonces era verdad lo de la voz de la mujer y el niño. Dios mío, ¿y quién es esa mujer, hija? Se llama Sofía, respondió Alba. Está todo en el diario de doña Isabel. Doña Pilar se dejó caer en una silla frente a Alba. Sofía, me suena ese nombre. Sí, a veces cuando Javier hablaba por teléfono en el coche se oía. La llamaba por ese nombre. Pensé que era una compañera de trabajo de la ciudad. No era una compañera de trabajo, dijo Alba. Señora Pilar, tengo que llamar a un abogado. El abogado que vino a mi casa. No recuerdo el número, pero sí el nombre del bufete. Usa mi teléfono, hija, úsalo, dijo doña Pilar, señalando un teléfono fijo sobre una mesita. Alba buscó rápidamente en su móvil la información de contacto del bufete Serrano y Asociados. La encontró. Su corazón latía con fuerza. Marcó el número en el teléfono de doña Pilar. «Bufete Serrano y Asociados, buenos días». Saludó una voz al otro lado. «Necesito hablar con el señor Serrano. Inmediatamente. Es una emergencia. Dígale que llama a Alba, la mujer del difunto Javier, nuera de doña Isabel». Hubo una breve pausa. «Espere un momento, por favor, señora». Alba esperó golpeando el suelo con el pie sin darse cuenta. «Señora Alba». La voz del señor Serrano sonó al otro lado. Sonaba sorprendido. «Señor Serrano», dijo Alba, rápidamente su voz de nuevo plana y controlada. «Soy Alba, la mujer de Javier. No estoy en la ciudad. Estoy en el pueblo, en la casa de doña Isabel». Se oyó una exclamación ahogada al otro lado. «Señora, pero ¿cómo ha llegado usted ahí? El señor Javier me dijo que estaba de viaje de negocios en las Canarias». «Javier mintió», lo cortó Alba. «Mintió sobre todo. Señor Serrano, he entrado en esta casa. He encontrado pruebas. Doña Isabel no murió de forma natural. Mi marido la encerró, le quitó sus medicinas y la dejó morir, mientras él vivía aquí con su amante y un hijo». Silencio total al otro lado. Alba pudo oír al señor Serrano tomar una respiración larga y pesada. Lo sospechaba, dijo finalmente el señor Serrano, su voz ahora sombría y enfadada. No a este nivel, pero sospechaba. «¿Qué quiere decir?», preguntó Alba. «Señora Alba, 2 meses antes de fallecer doña Isabel me llamó en secreto. Me suplicó ayuda. Sonaba aterrorizada. Me dijo que Javier la estaba obligando a firmar un poder notarial completo sobre todos sus bienes. Ella se negó». Alba apretó con más fuerza el auricular. El diario era verdad. Doña Isabel, continuó el señor Serrano, quería cambiar su testamento. No quería que Javier recibiera ni un céntimo. Dijo que quería dejarle todo a usted, señora Alba. A Alba se le cortó la respiración. A ella, dijo, la voz del señor Serrano sonaba triste, que solo confiaba en su nuera Alba, a la que nunca había visto. Dijo que Javier se había convertido en un monstruo. Le prometí que la ayudaría. Estaba preparando las acciones legales para sacarla de allí. Pero una semana después, el propio señor Javier me informó de que su madre había enfermado y no se la podía molestar. Y un mes después falleció. El señor Javier vino a mi despacho con el poder notarial firmado por doña Isabel y el Antiguo Testamento.
Sabía que algo no cuadraba, pero no tenía pruebas. Hasta ahora. Yo tengo las pruebas, señor Serrano, dijo Alba. Tengo el diario de doña Isabel. Tengo las fotos. Perfecto, dijo el señor Serrano, su tono volviéndose firme. Señora Alba, escúcheme, no haga nada. No llame a la policía todavía. Javier es astuto, le dará la vuelta a los hechos. Voy para allá ahora mismo. Llevaré a mi equipo y las órdenes judiciales necesarias. El viaje desde Madrid llevará unas 4 o 5 horas. Quédese en casa de la señora Pilar. No vuelva a esa casa, que nadie sepa que está ahí. Una cosa más, señor Serrano, dijo Alba. Javier, no está de viaje en las Canarias. ¿Cómo? Alba miró a doña Pilar. Doña Pilar asintió como si entendiera lo que Alba iba a decir. Javier está aquí, continuó Alba. En el pueblo, donde insistió el señor Serrano. Alba le preguntó a doña Pilar con la mirada. Doña Pilar cogió el teléfono. Perdone, señor abogado. Soy Pilar, la vecina de la difunta. Javier no se ha ido a ninguna parte. Tiene otra casa en el pueblo de al lado, en Monteclaro. Construyó allí una casa grande para esa mujer. Cada vez que le decía a su esposa que se iba de viaje, en realidad estaba allí. Y cada vez que le decía a Miss Stowe, a su amante, que volvía a la ciudad, volvía con su esposa. Es una serpiente de 2 cabezas, señor. Silencio de nuevo. Alba podía imaginarse al señor Serrano procesando el escenario perfecto que Javier había creado. Esto es mejor de lo que esperaba, dijo el señor Serrano con voz gélida. Significa que podemos cogerlo con las manos en la masa. Señora Alba, señora Pilar, les ruego que cierren la puerta con llave. No salgan. Espérenme. Iremos juntos a esa casa. Lo sacaremos de su madriguera. Le esperaremos, señor Serrano, dijo Alba. La llamada terminó. Alba colgó el auricular. Miró a doña Pilar. La mujer le devolvió la mirada con una mezcla de horror y admiración. Eres una mujer fuerte, Alba, hija, dijo doña Pilar en voz baja. Alba negó con la cabeza. No lo sé, señora Pilar. Solo quiero justicia para doña Isabel. Alba se sentó en esa silla abrazando el diario contra su pecho. 5 horas. Tenía que esperar 5 horas. 5 horas antes de enfrentarse cara a cara con el monstruo al que llamaba marido. Fuera el sol brillaba con fuerza indiferente al oscuro drama que se desarrollaba bajo él. El perfecto guión de Javier estaba a punto de terminar y Alba sería quien lo demoliera. 5 horas se sintieron como una eternidad. Alba permaneció sentada rígida en el salón de doña Pilar. El vaso de té que la mujer le había preparado se quedó en la mesa intacto y frío. El corazón de Alba latía con un ritmo constante y doloroso. Su mente ya no estaba confusa. El shock y el dolor se habían cristalizado en un afilado trozo de hielo en su pecho. Ya no lloraba, solo esperaba. En su regazo descansaba el diario de doña Isabel. Durante esas 5 horas lo leyó una y otra vez, no para buscar nueva información, sino para forjar su corazón. Leyó cada palabra de sufrimiento, cada queja contenida, cada esperanza rota. Memorizó el dolor de doña Isabel, convirtiéndolo en su escudo y su arma. Cada vez que la duda o el miedo intentaban colarse, volvía a leer la última entrada. Alba, por favor, ayúdame. Doña Pilar era una sombra inquieta. Iba y venía de la cocina al salón, mirando de vez en cuando por la cortina de la ventana, como si temiera que Javier apareciera de repente. Alba, hija, come algo, anda. Te he preparado un poco de... No, gracias, señora Pilar. No tengo hambre, respondía Alba. Su voz sonaba extraña, más profunda y firme que antes. Exactamente a las 4 de la tarde, 5 horas y 10 minutos después, se oyó el ruido de un coche frenando fuera. No uno, sino 2. Doña Pilar se sobresaltó. Son ellos. Alba se puso de pie, sus piernas ya no temblaban. Agarró el diario con fuerza. Alguien llamó a la puerta de doña Pilar con firmeza. Doña Pilar abrió. Era el señor Serrano. Su rostro estaba duro y enrojecido por la ira contenida y el largo viaje. Se había quitado la chaqueta del traje, dejando ver una camisa blanca con las mangas arremangadas. Detrás de él había otros 2 hombres corpulentos, vestidos de paisano. Claramente no eran abogados. Señora Alba, dijo el señor Serrano, su voz baja pero urgente. Ya estamos aquí. Hemos coordinado con el cuartel de la Guardia Civil local. Estos 2 señores son agentes. Alba asintió. ¿Cuál es el plan, señor Serrano? Vamos a Monteclaro ahora mismo. Vamos a por él. Señora Alba, le sugiero que espere aquí. Deje que nos encarguemos nosotros. Voy con ustedes, lo interrumpió Alba, sorprendiéndose a sí misma. Tengo que estar allí, tiene que verme, tiene que saber que fui yo quien descubrió la verdad. El señor Serrano miró a los ojos de Alba. No vio fragilidad ni somisteria. Vio una determinación de acero. Asintió lentamente. De acuerdo, pero manténgase detrás de nosotros. Doña Pilar, usted es un testigo clave. ¿Sabe la dirección exacta? Sí, señor, perfectamente, dijo doña Pilar, su voz temblando ahora de nerviosismo y excitación. Yo les guiaré. El viaje a Monteclaro duró solo 20 minutos. Alba iba en el coche con el señor Serrano y doña Pilar. Los 2 agentes los seguían en otro coche. Nadie habló. Alba miraba por la ventana.
El hermoso paisaje de campos de olivos ahora le parecía siniestro. Aquí, en este pequeño paraíso escondido, su marido había construido un infierno para su propia madre. «Ahí, señor, esa casa de ahí», dijo doña Pilar señalando una casa nueva que se alzaba un poco apartada de las demás. La casa era muy diferente a la de doña Isabel. La de su suegra ocultaba el lujo tras una fachada tranquila. Esta lo ostentaba. Era de estilo moderno minimalista, pintada en tonos grises y un naranja brillante. La valla era baja y el jardín estaba lleno de juguetes infantiles. Un triciclo yacía en el césped. Los coches se detuvieron a pocos metros de la entrada. Y allí estaba él, Javier su marido. Con un polo informal y pantalones cortos, parecía relajado y joven. Se reía mientras empujaba Nastme a un niño pequeño en un columpio. El niño Leo reía a carcajadas. En el porche sentada estaba una mujer joven y guapa. La mujer de las fotos, Sofía. Sonreía mientras sostenía un vaso de algo frío. La estampa de una pequeña familia perfecta. Una estampa que desgarró el corazón de Alba. «Dios mío», susurró doña Pilar tapándose la boca. Alba no esperó ninguna señal. En ese instante abrió la puerta del coche y salió. «Señora Alba, espere», gritó el señor Serrano, pero Alba siguió caminando, con paso firme, directa hacia la cancela abierta. Javier, que estaba empujando el columpio, oyó el crujido de la grava. Se giró con la sonrisa todavía en el rostro. Entonces vio a Alba. La sonrisa se congeló y luego se desvaneció de su cara. El columpio que había empujado volvió hacia él casi golpeando a Leo. Los ojos de Javier se abrieron de par en par con horror. Su rostro se volvió de un blanco cerúleo más pálido que cuando el abogado fue a su casa en Madrid. Alba siseó. Su voz era apenas audible. En el porche, Sofía se levantó confundida. «Javi, ¿quién es?» preguntó su voz suave e inquisitiva. Alba se detuvo justo delante de Javier, separado solo por el columpio que ahora se balanceaba lentamente. Leo la miraba con sus ojos redondos idénticos a los de Javier. «Dijiste», dijo Alba su voz, sin un ápice de temblor, fría y clara, cortando el aire de la tarde, «que te ibas de viaje de negocios a las Canarias». Javier tragó saliva. Era como si estuviera viendo un fantasma. «Alba, ¿qué haces aquí? Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo». «Ah, sí». Alba soltó una pequeña risa seca y sin humor. «¿Qué vas a explicar primero? ¿La renovación de 7 años, las facturas falsas que guardas en tu cajón o a tu esposa gravemente enferma?» Sofía en el porche se sobresaltó. Dio un paso adelante. «Javi, ¿qué significa esto? ¿Quién es ella? Dijiste que tu mujer estaba gravemente enferma en la ciudad». «Y que no se la podía molestar», completó Alba, la frase por ella, su mirada ahora fija en Sofía. «Soy Alba, su legítima esposa». El rostro de Sofía perdió todo su color. Miró a Javier pidiendo una explicación. «Javi miente, ¿verdad? Dijiste que tu mujer había muerto». Javier entró en pánico, atrapado entre sus dos mentiras. «Sofía, cállate, Alba, vamos a hablar dentro. No montes una escena aquí». Intentó agarrar el brazo de Alba. Alba retiró la mano como si le hubiera dado una descarga eléctrica. «No me toques», gritó. Por primera vez su voz se elevó llena de rabia y asco. El señor Serrano y los 2 agentes ya estaban de pie detrás de Alba. Javier los vio y su instinto le dijo que retrocediera. ¿Quiénes son ustedes? Este es un asunto privado». «¿Un asunto privado?» Alba dio un paso adelante. «Encerrar a tu propia madre en una habitación hasta que muere es un asunto privado. Quitarle las medicinas del corazón y dejarla suplicar es un asunto privado». «¿De qué estás hablando?», gritó Javier, intentando intimidarla como solía hacer. Pero Alba no retrocedió. Levantó el diario de doña Isabel. «¿Quieres explicar esto?», preguntó, y con toda la fuerza que pudo reunir le arrojó el diario. El cuaderno golpeó el pecho de Javier y cayó abierto en el suelo entre sus pies. «Mamá te manda recuerdos desde la tumba, Javier». Fue entonces cuando la función terminó. «Deténganlo», dijo el señor Serrano con calma. Los 2 agentes se movieron rápidamente. Agarraron a Javier por los brazos. «Suéltenme, no tienen derecho, no he hecho nada», comenzó a forcejear Javier. El pánico de un cobarde atrapado era evidente. «Señor Javier», dijo el señor Serrano, su voz oficial y fría. «Soy Serrano, representante legal de la difunta doña Isabel. Queda usted detenido para ser interrogado por presunta falsedad documental, apropiación indebida y abandono deliberado con resultado de muerte». Sofía soltó un grito ahogado y se desplomó en el césped llorando histéricamente. «Resultado de muerte. Dios mío, Javi, ¿qué has hecho?» «No he hecho nada», rugió Javier, sus ojos salvajes fijos en Alba. «Todo esto es culpa tuya. Tú has destruido mi vida». Alba lo miró fijamente. El hielo en su corazón era ahora fuego. «No he sido yo, Javier. Tú destruiste tu propia vida. Destruiste la vida de tu madre. Y vas a pagarlo».
Mientras se llevaban a Javier a la fuerza hacia el coche de la Guardia Civil, él no dejaba de mirar a Alba, no con arrepentimiento, sino con odio. Alba le devolvió la mirada sin inmutarse hasta que lo empujaron dentro del coche. La puerta se cerró de un portazo. El karma había comenzado. Mientras el coche de la Guardia Civil que se llevaba a Javier se alejaba una nube de polvo, se levantó en el jardín. Un extraño silencio se apoderó de la casa roto, solo por el llanto histérico de Sofía y los sollozos de Leo, que había comenzado a llorar asustado al ver cómo se llevaban a su padre. Alba se quedó inmóvil. La adrenalina que la había impulsado se disipó, dejándola con un cansancio abrumador. Pero esto aún no había terminado. El señor Serrano se aclaró la garganta sacando a Alba de su ensimismamiento. «Señora Alba, ¿se encuentra bien?» Alba asintió. Se acercó a Sofía, que seguía sentada en el césped abrazando a Leo con fuerza. Alba se agachó frente a ella. Sofía la miró con los ojos hinchados, una mezcla de odio, miedo y confusión. «¿Qué te dijo a ti?», preguntó Alba. Su voz era ahora suave. No por piedad, sino porque necesitaba saber cuán profundo era el pozo de mentiras que Javier había cavado. Me dijo que se llamaba Javier Santos», sollozó Sofía. «Dijo que era un exitoso empresario de Madrid, viudo, que su mujer había muerto en un accidente de tráfico. Nos conocimos en un congreso. Me dijo que doña Isabel era su madre que estaba senil y me odiaba, que por eso tenía que estar bajo cuidados especiales. Dios mío, dijo que doña Isabel no quería tomarse las medicinas, así que él se las administraba». Sofía comenzó a darse cuenta. No era solo la amante. Era una pieza más, el instrumento que Javier usó para perfeccionar su crimen. Vivió en esa casa disfrutando del lujo, mientras en la habitación de al lado dejaban morir lentamente a una anciana. «Nos engañó a todas», dijo Alba en voz baja. «Me engañó a mí, engañó a su madre y te engañó a ti. Ahora tienes una opción. Seguir llorando por esta mentira o ayudarme a mí y a doña Isabel a obtener justicia». Los ojos llorosos de Sofía se encontraron con los de Alba. En ellos vio fuerza. ¿Qué tengo que hacer?» «Decir la verdad», dijo el señor Serrano, que se había acercado. «Conviértase en testigo, cuente todo lo que sabe. Es la única forma de aliviar su situación y hacer que él pague por lo que hizo». El caso sacudió al pueblo. El escándalo ocupó los titulares de los periódicos locales. Javier no pudo negarlo. Las pruebas recopiladas por Alba y el señor Serrano eran abrumadoras. El diario de doña Isabel fue la pieza clave detallando la coacción y las amenazas usando el nombre de Alba para la firma del poder notarial. Las notas de Sofía y las facturas falsas demostraron una apropiación indebida sistemática. El testimonio de doña Pilar confirmó el aislamiento de doña Isabel. Y lo más devastador, el testimonio de Sofía. En el juicio, Sofía entre lágrimas relató cómo Javier ignoraba a menudo las quejas de doña Isabel sobre su dolor en el pecho. Sofía confesó que Javier le había dicho una vez: «Los viejos son así, solo buscan atención. Déjala, ya se callará». Contó cómo Javier le quitó las medicinas del corazón a su madre y las reemplazó con vitaminas, alegando que las otras eran demasiado fuertes. Javier intentó de todo. Contrató a un abogado caro, intentó sobornar, e incluso actuó compungido en el tribunal diciendo que amaba a su madre. Pero frente a la última entrada del diario de doña Isabel, leída en voz alta en la sala, toda su farsa se vino abajo. El juez golpeó el mazo. Javier fue declarado culpable de falsedad documental, apropiación indebida de bienes familiares y, lo más grave, abandono deliberado de una persona, dependiente su madre, causando directamente su muerte. Fue condenado a 15 años de prisión. Lo perdió todo su buen nombre, su fortuna y su libertad. Ese mismo día, Alba se divorció oficialmente de Javier. No reclamó ningún bien ganancial. No quería ni un céntimo del dinero sucio de su exmarido. El señor Serrano, con una hábil maniobra legal, logró anular el poder notarial y el testamento, firmados bajo coacción. Todos los bienes de doña Isabel, incluida la casa de Valle Serena, fueron recuperados y, siguiendo la última voluntad de la difunta, entregados a Alba. En cuanto a Sofía, por su cooperación como testigo clave, recibió una sentencia reducida. La casa de Monteclaro, construida con dinero ilícito, fue confiscada por el Estado. Sin embargo, Alba, en un último acto que cerró ese capítulo, pidió al señor Serrano que se asegurara de que Sofía y su hijo inocente tuvieran un lugar digno donde vivir. Alba no lo hizo por Sofía, lo hizo por sí misma para liberarse de los últimos vestigios del veneno de Javier en su vida. Un año después, Valle Serena parecía más luminoso. La casa al final del callejón ahora lucía diferente. El alto muro que antes parecía una prisión había sido reemplazado por un seto bajo y cuidado. La cancela estaba siempre abierta de par en par. Alba, vestida con un alegre vestido de verano, regaba los jazmines del jardín. El jardín estaba ahora más frondoso, lleno de flores aromáticas. Ya no vivía en la ciudad. Había encontrado la paz en esta casa. Dentro, el olor a medicinas y a cerrado había desaparecido hacía mucho tiempo.
El rígido salón ahora estaba lleno de alfombras cálidas y cojines de colores vivos. Las fotos de Javier habían sido quemadas. Las paredes ahora estaban decoradas con grabados de paisajes que transmitían calma. Y esa habitación, la habitación donde doña Isabel estuvo encerrada. La puerta ahora estaba siempre abierta. La cama de hospital había desaparecido. La pared que una vez estuvo llena de fotos falsas había sido pintada de un suave color marfil. Sus grandes ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar la brisa fresca y las risas de los niños. La habitación se había transformado por completo. Ahora estaba llena de estanterías de colores mesitas y cojines en el suelo. Los niños del pueblo se arremolinaban dentro absortos en la lectura. Sobre la puerta de la habitación colgaba una sencilla pero elegante placa de madera con una hermosa inscripción: Biblioteca Infantil Doña Isabel. El saber es luz. Doña Pilar vino de la casa de al lado trayendo una bandeja con 2 vasos de té helado y un plato de churros recién hechos. «Ya es tarde, Alba, hija, te va a dar el fresco», dijo sonriendo. Alba le devolvió la sonrisa, una sonrisa sincera que venía del corazón. «Un ratito más, Pilar. El aire es maravilloso». Alba miró la placa. Lo había logrado. No solo había castigado a Javier, no solo había obtenido justicia para doña Isabel, había redimido el sufrimiento de esa casa convirtiendo una habitación prisión en una fuente de conocimiento. Había transformado la oscuridad en luz, era libre, y finalmente estaba en paz. Gracias a todos por seguir, espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.